de los riesgos psicosociales en el trabajo es fundamental para la salud mental de nuestros colaboradores en las organizaciones. Bienvenidos, mi nombre es Samuel David Vivas, psicólogo, magíster en salud ocupacional y hoy quiero compartir con ustedes este tema tan importante. Las estadísticas en salud mental son muy preocupantes. Antes de la pandemia, en el 2013, la Organización Mundial de la Salud estimaba que en el mundo habían 450 millones de personas con algún trastorno en la salud mental. Eso quiere decir que uno de cada 4 personas sufre o va a sufrir un trastorno de salud mental. En el 2019-2020 se declara la pandemia y con ella también los índices en salud mental. Es así que para el año 2020, la Organización Mundial de la Salud estima que pasamos de 450 millones de personas con algún trastorno de salud mental a cerca de 1.000 millones de personas. Eso es un poco la población de China, tiene 1.300, 1.400 millones de personas. Para el 2030 se estima que los trastornos de salud mental serán la primera causa de incapacidad en el mundo. Esto es una cifra que nos hace pensar en la importancia de cuidar la salud mental pública y también en los contextos laborales. Para la Organización Internacional para el Trabajo, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, se estima que de esas 1.000 millones de personas con trastorno de salud mental o esos 450 millones de personas que había en el 2013, cerca del 40% de esos trastornos fueron generados por el trabajo. Y esto puede explicarse en la pandemia debido a los cambios tan importantes que hubo en los contextos laborales. Igualmente, nos pone de manifiesto de cuán es el alto riesgo que tiene para la salud mental el trabajo. Si bien es necesario trabajar, también es importante considerar su alto riesgo de generar un trastorno a la salud mental. Es costoso esto de la salud mental. Atender la salud en el mundo implica una inversión del 4% del Producto Interno Bruto de todas las organizaciones, de todos los países. El Producto Interno Bruto global, uniéramos las riquezas de todos los países, tendríamos que sacar de allí un 4% para poder atender las necesidades en salud mental y no solo pues públicas, sino también laborales. Y es muy preocupante que solo en los países desarrollados se invierta el 2% del Producto Interno Bruto a atender las necesidades en salud mental. Es decir, tenemos un alto porcentaje de personas que están fuera de la cobertura y no estamos haciendo los esfuerzos suficientes para poder atender la salud mental de las personas. Es así que el 75% de las personas que tienen un trastorno de salud mental no reciben la atención apropiada. Y qué decirlo que en las empresas la preocupación por la salud mental es muy baja y lo que realmente se invierte para la salud, para proteger la salud mental de los trabajadores es muy poco. Ahora, ¿qué podemos entender por salud mental? Hay muchas definiciones de ella. Sin embargo, en Colombia tenemos la Ley 16 de 2013. En ella se define, o hay una definición que puede unir, digamos así, varios criterios y puede ponernos a dialogar a los diferentes profesionales de la salud frente a lo que consideramos es la salud mental. En ella, en esta ley, se define como un estado dinámico. Esto quiere decir que la salud mental no es algo estático, puede cambiar y va evolucionando y va cambiando y transformándose a lo largo de nuestro ciclo vital. También implica que la salud mental puede verse afectada de un momento a otro.
Y ya hemos notado cómo la crisis de pandémica ha afectado altamente a muchas personas, generando depresión, ansiedad, aumento en la violencia familiar, etcétera, y también afectando nuestros entornos laborales. No podemos pensar que siempre la salud mental que tenemos hoy va a ser la que vamos a mantener a lo largo de nuestra vida. Es posible que tengamos que vivenciar situaciones muy difíciles que puedan afectar considerablemente nuestra salud mental. Por eso es un estado dinámico, es un estado que continuamente está cambiando, evolucionando, mejorando o también viéndose afectado. ¿Qué se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento? ¿Cómo podemos ver la salud mental? Pues a través del comportamiento de las personas y de cómo interactuamos unos a otros. Además, la salud mental la necesitamos para poder que nosotros, las personas, tanto a nivel individual como grupal, podamos poner nuestros recursos emocionales, cognitivos, mentales, para al menos 4 cosas importantes. Primero, vivir. Transitar por la vida cotidiana. No se transita la vida cotidiana de una muy buena manera con un trastorno de salud mental. Se sufre con los trastornos de salud mental. Qué bueno poder transitar la vida a lo largo de nuestro ciclo con salud, bienestar, felicidad, alegría. Sin embargo, pues hay momentos, crisis vitales, crisis esperadas e inesperadas que pueden afectar nuestra salud mental, generarnos un trastorno y hacer un poco más difícil ese tránsito vital. Para trabajar, definitivamente necesitamos salud mental para trabajar y necesitamos el trabajo para la salud mental. Es un indicador de salud mental en la vida adulta el trabajo. No obstante, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que el trabajo puede generarnos en un 40% el riesgo de afectar nuestra salud mental. También la necesitamos para establecer relaciones significativas, amar y ser amados, y disfrutar placenteramente y poder gozar de una buena relación e interacción con los demás. No se vive muy bien en pareja cuando hay un trastorno de salud mental, violencia, celos, etc. Igualmente no se tienen unas muy buenas relaciones en el mundo laboral cuando no se atiende la salud mental. Vienen las envidias, los celos, las peleas, la violencia, en fin, algo que hablaremos más adelante. Y también para contribuir a la comunidad. La idea es que en la salud mental, la salud genera riqueza y la enfermedad, por el contrario, afecta a la generación de riqueza. Por eso es tan importante hacer gestión de los riesgos psicosociales. Y en las organizaciones, pues la salud mental apoya la productividad y la productividad genera riqueza, hace que los países crezcan, las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Por el contrario, la enfermedad lo que hace es que tengamos que invertir recursos importantes en atender la enfermedad y eso va a disminuir grandemente la productividad de los países y de las personas. Por eso es tan importante que comencemos a pensar cuán valioso es invertir en la salud mental, en la prevención de los riesgos psicosociales en las empresas para que podamos también no solo transitar por la vida de una mejor manera, poder vivir de una manera diferente el mundo del trabajo, poder ser productivos en nuestro trabajo, creativos y emprender retos en nuestros trabajos, poder tener un buen apoyo social, disfrutar de climas laborales saludables y también, pues lógicamente, aportar riquezas a nuestras regiones, a nuestros países, a nuestras familias y también a nuestro propio desarrollo personal. En el trabajo nos vemos enfrentados a muchos peligros, peligros biológicos como el COVID que estamos viviendo. Hay otros virus que también nos afectan. Los trastornos los peligros biomecánicos generadores de trastornos osteomusculares, los peligros físicos, ruido, iluminación, radiaciones, que pueden afectar nuestra salud. Pero los peligros psicosociales, que son poco visibles y difíciles a veces de poder tener mayor conciencia de ellos, tienen una implicación muy importante en la salud de los trabajadores y es la afectación a su salud mental. El Ministerio de Trabajo considera a los peligros psicosociales como aquellas condiciones intralaborales,
demandas del trabajo, capacidad de tener control y autonomía en él, la recompensa, tanto propia como derivada de la organización, y el liderazgo y las relaciones sociales, esas condiciones intralaborales también que interactúan con las extralaborales, la vida sociopersonal del trabajador y sus propias condiciones individuales, personalidad, estilos de afrontamiento, resiliencia, que interactúan entre sí y pueden afectar el desempeño y el bienestar del trabajador, generando estrés. El estrés es la respuesta propia que tiene nuestro organismo a nivel psicofisiológico para dar respuesta a las demandas, a las amenazas que considera importante atender en el día a día. Es una respuesta natural, el estrés lo necesitamos. Hay un estrés positivo, eustrés, y hay un estrés negativo, el distrés. Este distrés puede derivar, se cronifica, es el estrés crónico, que puede derivar en diversas enfermedades que en nuestra tabla de enfermedades laborales pueden ser enfermedades cardiovasculares o enfermedades también gastrointestinales, mentales o del comportamiento, trastornos en el sueño, síndrome de estrés postraumático, agotamiento emocional o burnout. Allí se consideran estas enfermedades, no son las únicas, también tenemos afectaciones en la piel, dermatológicas, también al sistema endocrino, el sistema reproductivo, o sea, tenemos una serie de enfermedades que pueden derivarse del estrés, de un estrés generado por el mundo laboral. Por eso es tan importante que comencemos a pensar en poder identificar tempranamente los peligros psicosociales, hacer una evaluación adecuada de los mismos con el fin de establecer acciones puntuales frente a la prevención, la intervención y, lógicamente, la corrección. Tenemos entonces que la gestión de los riesgos psicosociales es una prioridad y debe ser una prioridad en las empresas. Primero porque es una obligatoriedad en Colombia gestionar los riesgos psicosociales a partir de la resolución 2646 del 2008. Allí determina que todas las empresas de toda cantidad de trabajadores, de todo tipo de trabajadores, de todo tipo de empresas, pública o privada, debe gestionar los riesgos psicosociales. Es obligatorio. Además, es una tendencia mundial que irá dando lugar también a la obligatoriedad de gestionar los riesgos psicosociales para poder hacer las transacciones económicas y comerciales. La OIT viene teniendo un importante incremento, también mostrando el interés y la importancia que tiene la gestión de los riesgos psicosociales. En 1976, la OIT tenía un artículo publicado en su página sobre la gestión de los riesgos psicosociales. Ya para el 2020 pasó de 1 a 71 publicados solamente en ese año, y para el 2021 tenía 67, pues en el momento en que hice la búsqueda. Ya esto ha aumentado mucho más, es decir, es un incremento muy importante en la importancia que está tomando la gestión de los riesgos psicosociales. El trabajo es muy importante, pero puede afectar nuestra salud mental, y ya lo conocemos y tenemos ahora la prioridad de gestionarlos. Tiene la OIT también una herramienta muy importante, Solve, en donde involucra diferentes áreas de la salud mental. Tiene una política también de empresas saludables, en donde se busca promover la salud y la salud mental de los trabajadores. También tenemos la norma técnica, el estándar ISO 45003. En ella se establece la norma para poder certificar que nuestras empresas gestionan los riesgos psicosociales. Muy seguramente hacia donde va apuntando esto es que las empresas, para poder exportar, las empresas colombianas para poder exportar productos
a países desarrollados, van a tener que demostrar la certificación de la gestión de los riesgos psicosociales. ¿Qué están pidiendo las empresas? Están pidiendo sus certificaciones en calidad, tu producto es muy bueno, certificaciones en medio ambiente, cuida el medio ambiente o en el proceso no destruye el medio ambiente. También protege la salud de los trabajadores, que sería seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de ella, quiero saber también que durante la producción de lo que me estás vendiendo, lo que me estás produciendo, me estás ofreciendo, cuidaste la salud mental de los trabajadores. Esto es maravilloso. A mí me parece genial que sea una norma estándar a nivel mundial la que nos esté diciendo cuidemos la salud mental. Y una de las formas en que vamos a garantizar que esto sea posible es pidamos certificaciones a las empresas, que así como calidad, medio ambiente, seguridad en el trabajo son certificables, pues digamos, certifíqueme la norma, el cumplimiento de la norma de la gestión de los riesgos psicosociales en sus trabajadores. Me parece que esto nos deja un panorama muy interesante en la importancia de gestionar los riesgos psicosociales. Bueno, hasta aquí hemos visto cuán importante es la salud mental, nuestro tesoro más valioso, nuestro bien más preciado, que en el mundo laboral es importante, pero puede afectar nuestra salud mental, que en el mundo laboral los peligros psicosociales generan estrés y el estrés puede derivar en enfermedades mentales y físicas, y que por ello es importante gestionarlas, porque es obligatorio en Colombia y porque la tendencia mundial es a exigir cada vez más protección al trabajador y protección de su salud mental. Hasta hace unos años pues había la obligatoriedad, pero no habían herramientas de gestión. Entonces se tenían muy buenas herramientas diagnósticas, se contaba con la batería de riesgos psicosociales desde el año 2009-2010, pero habían pocas orientaciones en qué hacer con los riesgos psicosociales, con los peligros psicosociales identificados y su nivel de riesgo evaluado. Afortunadamente, el Ministerio de Trabajo de Colombia ha hecho unos muy buenos adelantos en este tema y tiene unos protocolos y tiene unas herramientas muy valiosas que podemos hoy comenzar a tener un acercamiento por lo menos. Tenemos unas herramientas legislativas en temas de psicosocial, acoso laboral, sustancias psicoactivas, pandemia, trabajo y TIC, que es lo que quiero compartirles hoy. Las herramientas legislativas frente al riesgo psicosocial están consolidadas en 3 resoluciones. La 2646 del 2008, la 2404 del 2019, la 2764 del 18 de julio del 2022. Es la más reciente resolución frente a los riesgos psicosociales. La resolución 2646 del 2008 pues sienta las bases de lo que debe ser la gestión de los riesgos psicosociales, desde su evaluación, identificación, evaluación, intervención, sistemas de vigilancia epidemiológica y hace muy claras definiciones de los peligros psicosociales. Habla de los instrumentos de identificación y evaluación que fueron adoptados inicialmente en el año 2019, ya estaban siendo aplicados en Colombia, pero adoptados, digamos, ya de forma clara en el año 2019 con la resolución 2404, en donde define que es la batería creada por el Ministerio en asocio con la Universidad Javeriana la que se debe aplicar para hacer la identificación y evaluación de los riesgos psicosociales por parte de los expertos. No habían protocolos, solo hasta el 2019 se lanzan los protocolos de intervención que están en la resolución 2404 y allí también tenemos protocolos para la determinación de patologías derivadas del estrés. La resolución 2404 determina que son estos instrumentos los que se deben utilizar. Sin embargo, pues hay algunas dudas que los empresarios y las personas quedan con la implementación o la adopción de estos instrumentos, y la resolución 27064 viene a aclarar un poco vacíos que dejó esta resolución.
Entre otras, da la posibilidad, por ejemplo, de que la evaluación de los riesgos psicosociales, la identificación, la aplicación de estos instrumentos no sea anual, sino que pueda aplicarse cada 2 años, bienal. Esto dependiendo del nivel de riesgo psicosocial que obtenga. Entonces, cuando haya niveles de riesgo alto, muy alto, en alguno de los población a la que se le aplicó cuestionarios forma A o forma B, debe hacerse anual, y si el nivel de riesgo es bajo, en ambas poblaciones de formularios forma A y forma B, pues puede hacerlo cada 2 años. Y esto pues facilita también a que las empresas puedan animarse a poder implementar acciones oportunas para la prevención de los riesgos psicosociales. Son muy buenas herramientas, en verdad. Colombia tiene muy buen adelanto normativo y técnico en temas de la gestión de los riesgos psicosociales. No estamos supeditados los psicólogos pues con licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente a poder solamente hacer la evaluación. Aquí ya tenemos un panorama mucho más amplio en temas de poder implementar sistemas de vigilancia epidemiológica, poder acompañar la implementación de actividades y acciones encaminadas a la prevención y la promoción de la salud mental, a poder tener orientaciones claras tomadas de las guías técnicas, que no son pues exclusivas de que estas actividades puntuales tienen que hacerse, pero orientan de una manera muy clara qué podemos hacer frente a ciertos peligros. Y para los médicos, pues un protocolo de determinación de origen que es muy útil en los momentos de calificación, en las juntas de calificación para procesos de bienestar también de los trabajadores. ¿Cuándo saber que una enfermedad mental es derivada de el trabajo? ¿Cuándo saber que una enfermedad cardiovascular está derivada del trabajo? Tenemos protocolos y un protocolo muy interesante para ser usado en compañía, en asocio con médicos, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales a que considere el médico pertinente involucrar dentro del proceso de determinación de origen de enfermedades derivadas del estrés. Así que es importante que tengamos un buen conocimiento, que revisemos estas tres resoluciones a fin de poder tener un mayor conocimiento de lo que podemos hacer frente a la gestión de los riesgos psicosociales en las organizaciones. Para la identificación, evaluación y valoración de los riesgos psicosociales se cuenta con una batería de instrumentos. Tenemos unos cuestionarios que evalúan aspectos sociodemográficos, condiciones intralaborales, extralaborales y sintomatología de estrés, con el cual podemos definir el nivel de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y estrés al que se enfrentan los trabajadores en las organizaciones, y poder allí determinar primero pues una identificación de esos peligros, valoración de los riesgos y poder implementar nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, en el cual vamos a adoptar las medidas correspondientes a hacer la prevención, la intervención o la corrección. Adicionalmente, para hacer un análisis mucho más profundo de estos peligros en las organizaciones, por ejemplo, para procesos de determinación de origen de enfermedades derivadas del estrés, o cuando se quiera profundizar en el caso de algún trabajador en específico, tenemos las guías de evaluación de puestos de trabajo, entrevistas, grupos focales, que nos van a permitir poder hacer nuestros análisis detallados a los psicólogos, poder hacer un análisis mucho más profundo de cómo se comportan los riesgos psicosociales en la organización. Pero tenemos una muy valiosa herramienta. Quizás no es la mejor, no es la más completa, pueden haber muchas que podrían complementarla, pero es lo que tenemos en Colombia y es un gran avance. Es una importante herramienta con la cual podemos hacer la identificación. Los expertos, lógicamente, en las organizaciones, pues todos estamos en capacidad de identificar, evaluar y valorar, identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos. Eso a través de la metodología que queramos escoger, pero todos lo podemos hacer.
En el caso particular de los riesgos psicosociales, ¿de dónde podemos tomar nosotros, todos los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo o los trabajadores mismos, de dónde pueden tomar una tipología de riesgos psicosociales o una categorización o una clasificación de los peligros psicosociales? Pues podemos tomar de diferentes lugares. Está la tabla de enfermedades laborales donde están los agentes psicosociales, que está muy en sintonía con la GTC 45, el anexo A. Tenemos la clasificación que ofrece la resolución 2646, está la clasificación de la batería de los riesgos psicosociales, es decir, todos estamos en capacidad de hacerlo. Los expertos, que según la ley somos los psicólogos, psicólogas con posgrado en seguridad y salud en el trabajo y licencia en seguridad y trabajo vigentes, debemos utilizar son estos instrumentos. Todos los demás profesionales podemos utilizar lo que les he mencionado. Entonces, para hacer la evaluación genérica, utilizamos los cuestionarios cuando ya queremos hacer una evaluación o un diagnóstico, una identificación, por ejemplo, también accidentes de trabajo, donde se involucra lo psicosocial, debemos utilizar las guías de evaluación de puestos de trabajo, entrevistas y grupos focales. Como les he dicho, pues teníamos una muy buena herramienta de diagnóstico. Sin embargo, el vacío siempre había sido, bueno, ya con ese diagnóstico, con estos peligros identificados, este riesgo evaluado, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las acciones a seguir? Bueno, el Ministerio de Trabajo también nos ofrece unas guías y protocolos de intervención. Tenemos dos guías, una guía general donde encontramos, digamos, lineamientos básicos para la promoción, la prevención y la intervención de los factores psicosociales y los efectos en los trabajadores. Son principios generales de cómo se debe realizar y tenemos un protocolo de acciones ya muy puntual frente a qué hacer para promover, prevenir, intervenir los factores psicosociales y sus efectos en los trabajadores. Estos dos guías son importantes, la guía general y el protocolo de acciones. Es importante que lo conozcamos porque nos van a brindar orientaciones generales para la prevención de los riesgos psicosociales y la intervención. También hay unos protocolos específicos, tanto para el sector salud, educación, transporte, fuerzas de seguridad, prevención del acoso laboral y la intervención, muy útil para los comités de convivencia laboral, por ejemplo, temas de depresión, duelo, estrés postraumático, personal de la educación, etcétera. Hay unas muy buenas orientaciones para trabajar con esta población específica y peligros psicosociales específicos. Adicionalmente, pues tenemos el protocolo de prevención del burnout, que me parece fundamental porque es lo que se nos viene ahora en este tiempo post-pandémico, en especial personal educativo y personal salud, que vemos los que han tenido que vivir toda la experiencia de atender a la población y todas las consecuencias emocionales que esto conlleva. Entonces es muy importante que podamos conocer estos protocolos, estas guías de intervención, que si bien pues somos los psicólogos los expertos, la intervención, como bien lo menciona la normatividad, es multidisciplinar. Aquí no solo es que los psicólogos orientemos, sino que, bueno, podemos orientar, pero es un trabajo interdisciplinario este tema de la prevención. Lo que sí es que las empresas deben contratar los psicólogos con licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente, con posgrado en seguridad y salud en el trabajo, para poder hacer la identificación y la valoración usando la herramienta de la batería de los riesgos psicosociales o las guías. Pero la intervención, estos protocolos están abiertos a que todos los profesionales podamos hacer intervención, porque la intervención y prevención en la salud mental es un asunto multidisciplinario. Dentro de estos protocolos, pues está el de determinación de origen de patologías derivadas del estrés, como les había mencionado, 7 etapas en donde el médico puede orientarse para poder determinar este origen y participamos en la etapa 3 y 4 con la evaluación de los riesgos psicosociales. Allí entramos los psicólogos y los psiquiatras también. Etapa 3, si el médico considera importante que se ahonde mucho más, pues él puede llamar
etapa 5, a los profesionales que considere pertinentes, y la etapa 6 y 7, donde él va a ponderar los informes y podrá tomar decisiones con base en unas tablas cuantitativas. Pero este es un protocolo fundamental que los médicos que laborales deben conocer, y lo mismo los psicólogos que estamos en esta área de la seguridad y salud en el trabajo. Otra área importante donde debemos hacer intervención y prevención es el acoso laboral. El acoso laboral es otro peligro psicosocial que afecta considerablemente la salud y la salud mental en específico de los trabajadores. Tenemos la ley 1010 del 2006, en donde se establece todo lo que es el acoso laboral, las modalidades y también la obligatoriedad de que las empresas implementen acciones de prevención, intervención y corrección del acoso laboral. Tenemos las resoluciones 652 y 1356 del 2012, en el cual se establece el funcionamiento y la estructura de los comités de convivencia laboral. Tenemos temas importantes en equidad en el trabajo, ley 4596 del 2011, lo que tiene que ver con equidad. Tenemos para prevención de violencia y discriminación contra la mujer, y también premios que otorga el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional, a aquellas empresas que demuestren verdaderamente que tienen equidad de género en sus empresas, con el sello Equipares. Y está dentro de los protocolos de intervención el protocolo específico para la prevención y la intervención del acoso laboral. Es muy importante, allí brinda acciones muy específicas de cómo hacer la prevención y la intervención del acoso laboral en las empresas. Por lo tanto, los comités de convivencia laboral deben conocer muy a profundidad este protocolo, lo mismo que aquellos que estamos en la obligatoriedad de hacer prevención del mismo, porque de verdad el acoso laboral es uno de los peligros que más afecta a la salud mental de nuestros trabajadores. La prevención del abuso y uso de sustancias psicoactivas en los trabajadores es otra de las áreas donde también nosotros debemos implementar acciones de prevención y corrección. Es otra labor en donde nosotros los psicólogos podemos aportar nuestro conocimiento para hacer un gran trabajo en protección de la salud mental. Las sustancias psicoactivas terminan afectando la salud y la salud mental de los trabajadores y sus familias. ¿Qué encontramos en el Ministerio de Trabajo? En la página fondosriesgoslaborales.gov.co /publicaciones /estudios, vamos a encontrar los protocolos de intervención específicos. En campañas vamos a encontrar las diversas herramientas que tiene el Ministerio para la prevención de las sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué encontramos allí? Afiches, cartillas y plegables, muy importantes. Promoción, podemos imprimir para poner en cartelera, socializar información, hacer campañas de prevención. Encontramos fichas y documentación técnica sobre qué son las sustancias psicoactivas específicas, qué consecuencias trae y qué podemos hacer para prevenirlas. Encontramos una herramienta diagnóstica para poder identificar si nuestros trabajadores están o no teniendo abuso de sustancias psicoactivas. La podemos implementar, es un cuestionario donde nos va a identificar el nivel de abuso de las sustancias psicoactivas, y también pues a la luz de esto comenzar a hacer la intervención correspondiente. Ya hay mucha legislación en este tema, y una de las que tenemos es que la adicción no es una razón para el despido, sino que es una enfermedad, y por lo tanto desde las empresas debemos hacer prevención e intervención de la adicción de las sustancias psicoactivas. En la Organización Internacional para el Trabajo también tenemos muy buenas herramientas, mucho más avanzado que lo que tiene nuestra página del Ministerio de Trabajo, pero pues podemos acceder a ellas con facilidad en la Organización Internacional para el Trabajo. ¿Qué encontramos allí? Manuales, talleres, material educativo que podemos implementar en nuestras empresas para hacer prevención de las sustancias psicoactivas.
no lo he tocado aquí, pero también allí en la Organización Internacional para el Trabajo encontramos campañas de prevención del suicidio, que es otro tema que es importante hacer prevención frente en este contexto, en el marco de la salud mental laboral. El suicidio en el trabajo es uno de los peligros, es una de las situaciones que se está aumentando y es importante también hacer prevención allí. En la página de la Organización Internacional para el Trabajo tenemos herramientas, campañas, afiches y demás, que también videos que nos pueden ayudar a hacer prevención de este gran mal en salud mental como lo es el suicidio. Las TIC y el trabajo, muy importante, ha habido ya un avance muy significativo a lo largo de la historia en Colombia. 2008 fue un año muy valioso para la implementación de la ley 1221, en la cual se estableció que Colombia podía adoptar la modalidad de teletrabajo. Es decir, no, esto no es nuevo, ahora pues el trabajo remoto o trabajo a través de las tecnologías, mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, no es algo nuevo. Muy impulsado y digamos que algo bueno nos tenía que dejar esta pandemia, y es que se ha vuelto más normal trabajar fuera de la empresa a través de los TICs. Sin embargo, pues también esta modalidad de trabajo comporta un riesgo psicosocial emergente como lo es el tecnoestrés. Entonces, digamos que muy bien, porque en Colombia se impulsó otras modalidades de trabajo mediado por las TICs, pero importante saber que ese es otro peligro psicosocial al cual tenemos que gestionar, que es el tecnoestrés. Entonces tenemos Ley 1221 del 2008, Ley de Teletrabajo. Con la pandemia pues hubo que ir a trabajar en casa, era algo nuevo y había que legislar rápidamente sobre ella. Sale la ley 2088 del 2021, es decir, ley de trabajo en casa, cómo, quiénes asumen pago de conectividad, los equipos, ARL, puestos de trabajo, etcétera. ¿Y cuánto dura el trabajo en casa? Ah, bueno, es una medida transitoria frente a cualquier emergencia sanitaria o emergencia que declare el gobierno nacional. Entonces, será una modalidad transitoria mientras dure la emergencia. Emergencia, vamos a trabajar a casa, y así se trabaja en casa. Está el decreto 649 del 2022 que determina cómo se debe realizar este asunto, esta modalidad. Termina la emergencia, termina trabajo en casa. Pero digamos que las empresas y los trabajadores se dieron cuenta de las grandes ventajas que tiene esta modalidad de trabajo, y Colombia ahora entonces hay una nueva modalidad de trabajo, que es el trabajo remoto. Ley 2121 del 2021, decreto 555 del 2022, que lo reglamenta, lo regula, lo operacionaliza, y es, a diferencia del teletrabajo, en el cual tú puedes escoger unos días voy al trabajo, unos días no, o hago unas cosas en la empresa, otras fuera de la empresa. Teletrabajo, trabajo en casa es, te vas a trabajar mientras dure la emergencia a casa. Aquí es solo trabajo fuera de la empresa, no puedes ir a la empresa. Entonces, eliges trabajar de manera remota por el tiempo determinado, pero no puedes ir a la empresa, o sea, es solamente trabajo fuera de la empresa, mediado por las TICs. Allí se determina pues quiénes asumen qué cosa, ¿no? Entonces la empresa debe proveer un puesto de trabajo con todas las condiciones, verificar seguridad en el trabajo y sobre todo en las tres modalidades gestionar los riesgos psicosociales. Bueno, hubo una importante consecuencia, y era que las demandas laborales se dispararon, o sea, la cantidad, el horario y demás. Entonces sale la ley 2191 del 2022, en donde se deja claro que los trabajadores tenemos derecho a la desconexión laboral digital. Si bien el trabajo, qué bueno que tengamos mediación de las TICs, pero no podemos violar los momentos de las jornadas laborales, es decir, el proteger el tiempo libre, el tiempo personal de los trabajadores, porque lo que sí ocurrió es que los trabajadores pasaron de 8 horas laborales a 10, 12, 15 o más horas pegados a los dispositivos, y las empresas vulnerando este derecho. Muy importante estos avances legislativos en los cuales tenemos que hacer gestión de los riesgos psicosociales.
Tenemos esto mismo, ¿no? Si bien está en la identificación de los riesgos que comporta la tecnología y el trabajo para la salud de los trabajadores, también el Ministerio y la OIT nos ofrecen, y el Colegio Colombiano de Psicólogos nos ofrecen herramientas para la prevención y la intervención. Está la circular 064 del 2020, en donde se dice que las empresas deben gestionar los riesgos psicosociales. Para ello determina que las ARLs deben tener unas responsabilidades, una línea abierta 24 horas, las empresas deben hacer talleres o intervención, evaluación, acompañamiento en salud mental para la prevención pues, de lo derivado del COVID-19. Hay unos lineamientos específicos para abordar problemas y trastornos mentales en trabajadores de la salud en el marco del afrontamiento del coronavirus COVID-19. Es una guía técnica que tiene un protocolo que tiene el ministerio precisamente para acompañar al personal salud. La OIT tiene un protocolo de gestión de los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo durante pandemia del COVID-19. El Colegio Colombiano también se unió allí con la gestión psicosocial del trabajo, en casa. Entonces hay allí también qué hacer frente a la prevención del estrés y promoción de la salud mental, gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo en casa y una guía para la gestión del tecnoestrés. El Colegio Colombiano de Psicólogos ha dado un paso muy importante en comenzar a mostrar el tecnoestrés como uno de los peligros psicosociales que va a comenzar a afectar mucho la salud mental. ¿Dónde podemos encontrar estos? Bueno, el Colegio Colombiano de Psicólogos en su página lo podemos descargar de la página de la Organización Internacional para el Trabajo y también pues, de la página del Ministerio de Trabajo, Fondo de Riesgos Laborales, Legislación, podemos encontrar estas circulares. Herramientas para gestionar el trabajo mediado por las TICs y sus afectaciones psicosociales frente a la salud mental de los trabajadores. Esto era a grandes rasgos lo que les quería compartir sobre las herramientas de gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo. Unas breves conclusiones. Los trastornos de salud mental van en aumento. De 450 millones de personas a cerca de 1000, a ser la primera, digamos, causa de discapacidad, de incapacidad en el mundo en el 2030. Nos ponen de manifiesto la importancia de cuidar la frágil salud mental, un estado dinámico que necesitamos para vivir, trabajar, amar y ser amados y ser productivos, generar riqueza. Cada vez más las empresas y los comercios y las transacciones van a obligar a las empresas a implementar gestión de los riesgos psicosociales en ellas. Obligatorio en Colombia y creo que muy bien recibido que haya una norma que exija la certificación de estos en el contexto laboral. Prioridad. Es una prioridad la gestión de los riesgos psicosociales. La salud mental es el bien más preciado de todo trabajador y perder salud mental es perderlo todo. Creo que todos los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo y en especial pues los psicólogos tenemos mucho que decir allí, tenemos mucho que hacer y el camino que tenemos es un desafío muy grande, proteger la salud mental de nuestros trabajadores. ¿Qué tenemos por parte del Ministerio de Trabajo? Su página fondoriesgoslaborales.gov.co/publicaciones/estudios. Tenemos allí una batería de identificación y evaluación del riesgo psicosocial. Tenemos unas guías de análisis profundo, cuestionarios y guías para profundizar los análisis en esta identificación y valoración. Tenemos protocolos de intervención muy importantes, específicos para ciertos peligros y para ciertas poblaciones. Herramientas que podemos utilizar todos los profesionales que trabajamos en la seguridad y salud en el trabajo. Hay un protocolo de determinación de patologías derivadas del estrés, muy útil para los médicos, los psicólogos y psiquiatras. Tenemos prevención del acoso laboral, herramientas. Tenemos prevención de
todo lo que tiene que ver con las sustancias psicoactivas, suicidio, trabajo y tecnología. Es decir, los psicólogos en las organizaciones no solo nos dedicamos a la identificación de los peligros psicosociales y la valoración del riesgo a través de estos instrumentos diagnósticos. Vamos mucho más allá y de verdad tenemos que comenzar a darnos un lugar muy importante en tanto que debemos llevar a las organizaciones a hacer una gestión más óptima de sus sistemas de vigilancia epidemiológica, encaminados a la prevención de los riesgos psicosociales y promoción de la salud mental. Allí hay mucho que hacer y creo que tenemos que abrir nuestra mente a todo este panorama en salud mental laboral de lo que tenemos ahora y lo que se nos viene, a fin de que generemos riqueza, riqueza en las personas, riqueza en las empresas, riqueza en el país, mejor calidad de vida, mejor bienestar, cada vez que el trabajo no se convierta en una causa de enfermedad, sino por el contrario en una causa de bienestar, causa de salud, de bienestar mental. Muchas gracias, les acompaño hasta aquí con esta breve presentación y ha sido todo un placer. Quedan mis datos de contacto por si usted quiere dialogar o quiere profundizar en alguno de estos temas. Muchas gracias.